Y qué pasa, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo la información, que ya ha empezado a sacar Scope la información, sobre el nuevo evento, entre comillas, del Challenge Run o misiones de desafío. Ya sabéis, esto de las carreteritas de colores, que solo puedes utilizar en monocolor, solo rojos, amarillos, azules o verdes. Pues bien, ahora han sacado la actualización esta de torneos. Bueno, vamos a ver qué nos dicen. Nos complace anunciar un nuevo torneo que espera a los jugadores una vez que completen la carretera de desafío de cada rasgo. Bien, es decir, hasta que no completéis todas las misiones de los rojos, los verdes, azules o amarillos, no podréis acceder a esto, ¿vale? Expansión de Challenge Run. Una vez que los jugadores completen las 240 etapas, aquí ya nos dice cuál es el máximo de etapas que hay, de carretera de desafíos de un rasgo, desbloquearán la tienda de desafíos y una carrera de torneos especial para cada rasgo. Es curioso porque la tienda, que yo sepa, ya está desbloqueada. Los jugadores usarán la nueva energía Tournament Round Energy para competir contra otros jugadores por recompensas diarias. Para obtener una ubicación en la tabla de clasificación diaria, los jugadores deberán completar las 5 etapas de la carrera del torneo del rasgo para ese día. Es decir, a día de hoy, seguramente a vosotros también os ha pasado, porque a mí me ha pasado mucho. Yo he pasado de... Vaya con el pasar. He pasado mucho de este modo de juego. De hecho, me quedan como 100 y pico por cada color, porque no me gusta realmente. Y aparte llega a ser bastante complicado por momentos. Pues aquí ya nos van a obligar a, mediante competición, ¿no? Es decir, yo quiero recompensas, va a haber una tabla de clasificación, quiero ser el primero, me obligo a jugar, porque si no lo juego, otro lo hará y se pondrá por encima de mí. No pinta muy bien. A ver, para obtener la mejor puntuación, recibe la menor cantidad de daño posible en cada una de las 5 etapas. Esa es otra. Seguramente la gente que tenga visa tendrá mejores equipos, recibirá menos daño, con lo cual seguirán siendo los top. No es equitativo, no me gusta. Si cree que puede hacerlo mejor después del primer intento, puede ejecutar las 5 etapas nuevamente para intentar mejorar su puntaje. Si no sale bien, no te preocupes, solo se utilizará su mejor puntuación en la tabla de clasificación. Es un poco como en la arena, ¿no? Vale, clasificación contra otros jugadores para obtener equipo, fichas de armería y las nuevas fichas de desafío para gastar en la nueva tienda de desafíos. Tienda Challenge. La nueva tienda de desafío se encontrará en el mercado gris y usará las nuevas fichas de desafío que se otorgarán en Tournament Run. Las fichas de desafío se usarán en el mercado gris para obtener medallas de equipo y para recoger la copia final de los luchadores Gold Mythic Challenge Run Fighters, Diamond, Valkyria, Juan y André. Bien, vamos a ir ahora directamente al juego en la beta, ¿vale? Yo estoy en la beta y os voy a enseñar cómo es el evento. También el tema de la tienda y demás, así que vamos allá. Bien, perfecto, pues ya estamos en la beta. Os daréis cuenta que estoy en la beta, pues porque tengo 98 millones de comida, 89 millones de madera, un montón de supervivientes, todo mejorado a tope. No puedo reclamar porque estoy a full de todo. De hecho, vamos a ver para que veáis que esto es la beta. Vale. Estoy aquí, tengo un montón de todo. Ya quisiera esto tenerlo yo en mi cuenta original, pero bueno. Primero que nada vamos a ir al desafío, misiones de desafío. Aquí está, ¿veis? Aquí a la izquierda el rojo pone inmortalidad. Obviamente yo no me tengo pasado todo esto porque esto es la beta, yo no me he molestado en hacerlo. De hecho veis que está en fase 1 casi todas. Pero por poner el ejemplo, ¿no? Nos lo ponen aquí, inmortalidad. Vamos a darle. Y aquí ya tenemos energía de torneo de misión de desafío. Ya no se hace con bidones de energía mundial. Ahora se utilizan este tipo de energías, que no sé de dónde van a salir, pero bueno. Cuesta 15 de energía cada fase, y hay 5 fases, con lo cual que serán unas 75 de energía. Bueno, te dan un poquito como para rebotar, ¿no? Bueno, a ver, equipo... Realmente no sé si me lo voy a pasar, y tampoco quiero pasármelo, quiero ver qué pasa si no me lo paso, que es lo más probable. A ver, le voy a dar... Pues sí que parece ser bastante difícil ya al principio. A ver, yo lo que quiero es rebotar. Quiero ver qué pasa cuando se acaban las energías, porque ganar ya sabemos qué va a pasar. Pasas al siguiente y ya está. Vale, en este caso me lo paso. ¿Qué me dan? Me dan experiencia, comida, madera y un poquito de suministros militares. Lo de siempre. Volvemos con el siguiente turno. Siguiente turno. La segunda fase, perdón. A ver si reboto. Lo que quiero es rebotar, porque ganar ya sabemos lo que pasa. Con lo cual, nada, se trata de rebotar.
Vamos a ver qué pasa. Venga, va, sí, me vais a ganar, ya lo sé. Venga, venga, venga. De acuerdo, me ganan. Vale. Me ganan, obviamente lo tengo que reintentar. Me da... Voy a intentarlo otra vez. Vale, mira, directamente le doy a huir. Quita, quita. Qué tontería. Le doy a huir. Vale. Huimos. Muy bien. Vuelvo. Huir. Pongamos que es una fase súper difícil, ¿vale? Y la estoy rebotando. Uy, qué difícil es. Nada, nada, reboto. Uy, es demasiado complicado. Seguimos. Nada, demasiado difícil. Oye, no sé por qué, pero pierdo. Es que soy manco, ¿eh? Uy, vaya, hombre, me he equivocado. Le he dado a huir. Y la última, ¿no? Efectivamente, la última. Vale, a ver qué pasa cuando se acaban las energías. Se han acabado, ¿no? Y no tengo más energías, pone 0 de 120. Pero aquí me pone 15 atacar. Voy a darle a ver qué pasa. Amigo. Amigo. Aquí está el truquito. O sea que si yo quiero hacer las fases y completarlas, simplemente supongo que para entrar dentro de la clasificación, que por cierto la clasificación... Ah, sí, aquí está la clasificación. Muy bien, en las fases de desafío obtendrás un mejor puesto de tal. Debes completar las 5 fases para clasificarte. Es decir, si por lo que sea no terminas las 5 fases, no entras en clasificación. Aunque hayas completado una fase, o 2, o 3, o 4. Tienes que completar las 5. Este evento es una mierda, tío, ¿qué queréis que os diga? Y encima aquí me cobran 1 euro. Es decir, perdón. Que la estoy liando. Aquí me hacen pagar una moneda de oro para recargar 120. Pero ¿qué pasa? Que esto es la beta. Claro, es que ahí está el chiste. Esto es la beta. Aquí en la beta todo es, entre comillas, más barato. Obviamente, si te vas a la tienda y vas a por esto, sigue siendo igual de caro. Pero cositas como, yo que sé, ¿veis? Aquí, protección de 7 días, cuesta una moneda de oro. Pero una moneda de oro en las regiones que no son beta no cuestan, cuesta bastante más. Con lo cual aquí está el truquito de este evento. Este evento es una mierda. Le va a caer de mierda Scopely encima. Este evento es realmente asqueroso. Claro, aquí me dicen que para recargar los 120 de energía me tengo que gastar una moneda de oro. Pero seguramente en las regiones normales que no son beta, que te pueden pedir por 120, ¿eh? Es demasiado. Son bastante de energía. ¿Qué te van a pedir? ¿100 de oro? 100 de oro para hacer 5 fases. Teniendo en cuenta que rebotes a muerte en la 5ª fase ya no clasificas. Tienes que volver a gastarte 100 de oro para poner 120 energías y volver a intentarlo. Y rebotar. Y pagar 100 de oro. Y rebotar. Y pagar 100 de oro. Y al final, aquí en las clasificaciones van a estar los de siempre. Los Visa, que tengan grandes equipos, que los tengan bien organizados, que tengan las armas perfectas. Con lo cual este evento es una mierda. Yo personalmente digo, oye, van a sacar este evento nuevo, me voy a motivar, voy a darle a misión de desafío, voy a hacer las misiones que me quedan, ¿no? Pero viendo lo que me espera, pues me lo voy a tomar con calma. Si me lo saco es simplemente para sacar algún personaje de estos de aquí. Pues no sé, por ejemplo, me conviene, yo que sé, tener a André en Limit Break 1. Digo yo que para Limit Break 1 me da haciendo esto. En fin, es una mierda. Ahora vamos a ir a mi cuenta, ¿vale? Porque aquí en la tienda, en la beta, pues no sale. Con lo cual vamos ahora a mi cuenta principal y vamos a ver la tienda. Bien, ya estoy en mi cuenta principal, ¿veis? Se nota la diferencia, ¿no? Vamos a reclamar esto por aquí. Bien, vamos a ir a la tienda. Mercado gris, y aquí tenemos esto, aquí la Bitshop, aquí la Challenge Run. Perfecto, tenemos medallas de equipo de bronce, medalla de equipo de plata, medalla de equipo de oro, y luego tenemos una diamante, una Valkyria, un Juan y un André, y cuestan 3000 fichas de estas. Yo calculo que para que te saques las 3000 tienes que estar en la fase 200 del Challenge Run este nuevo que van a sacar, que me parece injusto, ya os lo digo. Mira, os lo voy a enseñar, a ver que me equivoco, como siempre. Misión de desafío. Aquí estoy. En los alertas estoy en la fase 154. En los fuertes en la fase 149. En los rápidos en la fase 171. Y gracias a la hemorragia. Y en la resistencia, en los de resistencia estoy en la fase 146. Es decir, me faltan
unos 90 y tantos, casi 100 en algunos de fases por pasar. La clasificación estoy en el puesto que estaré en el 50 y pico, o bueno, peor, en el 616, ya os digo, es que de normal estaba al principio cuando salió el evento, yo estaba en torno al puesto 10, 12, por ahí andaba, ¿no? Obviamente aquí tenemos a uno de mis compañeros, bueno, a 3 de mis compañeros de mi facción que están en los primeros puestos, 979 fases pasadas, 974, perdón, 973, 969, yo 616, estoy muy por debajo. Y nada, no me marees con esto. Mira, ya que estoy aquí, si a alguien le interesa, estamos intentando reclutar la top 1, bueno. Y nada, es eso, este evento, tranquilos, no os comáis la cabeza, como si no existiese, ¿vale? Que han sacado el evento, no pasa nada, os vais, reclamáis a Scopely, oye, este evento es una mierda, todos a saco a decirle, este evento es una mierda, y ya está, pasad de él, no os compliquéis la vida, y cuando lo saquen, que va a ser injusto, porque es injusto, ya lo estáis viendo, no os preocupéis, vosotros vais aquí, misión de desafío, a ver, ¿qué tengo que hacer? Fuerte, es que estoy en la fase 149, pum, un día me hago una fase, o me las hago las 5, con tranquilidad, me saco un poquito de recursos, unas fichitas, lo que sea, y con tranquilidad, no os preocupéis, no os piquéis, no entréis en el juego de Scopely, porque eso es lo que quiere aprovechar la competitividad de todos nosotros en querer ser siempre los mejores para sacarnos la pasta. ¿Por qué? Porque vais a rebotar en esas fases que van a ser muy difíciles. Nada, gente, no os preocupéis, pasando del evento, yo ni me preocupo. Dicho esto, nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, ya sabéis, como siempre, suscribíos si no lo estáis, compartirlo con vuestra facción para que se informe, y nos vemos mañana con la próxima información. Muchísimas gracias, ya hasta mañana.